Distintos colegios han comenzado a retornar a las clases presenciales, no exento de polémica. Los municipios han planteado también una postura negativa a este retorno. Por otro lado, se ha generado mucha discusión, una acusación constitucional contra el ministro en curso. Vamos a estar conversando de estos detalles con el presidente del Colegio de Profesores, don Carlos Díaz. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Un gusto de saludarla, muy bien. Muy buenos días. ¿Cómo ve usted que ha sido este retorno a clases presenciales de cientos de colegios que no habían tenido clases de esta forma hace mucho tiempo? Bueno, de alguna forma es un libreto de una película que ya conocemos y que hemos venido viendo desde los inicios de la pandemia. Llamados que hace el ministro de Educación al retorno a las clases presenciales y bueno, en muchos establecimientos que se abren sus puertas, pero los estudiantes no llegan. En realidad lo que hay aquí es fundamentalmente una mayoría de estudiantes todavía a nivel nacional que continúan con clases telemáticas, tanto porque los sostenedores municipales han mantenido la idea de que no están las condiciones para el retorno, y también porque los padres, las madres, los apoderados no confían en que efectivamente estén las condiciones de seguridad hoy para poder garantizar de que sus niños no tendrán problemas el día de mañana, y por eso también no los han enviado a la escuela. Bueno, en esa misma línea, distintos municipios, de hecho las asociaciones han señalado que todavía no van a volver, pero por otro lado el municipio de La Reina está impulsando una consulta ciudadana para que sea la misma gente la que pueda opinar. ¿Qué le parece esas dos cosas? Sí, claro, bueno, lo hemos venido sosteniendo desde hace tiempo. Aquí con los alcaldes hemos tenido una conversación directa permanentemente. Ellos saben y conocen muy bien cuáles son las condiciones en las cuales están tanto sus establecimientos educacionales como también saben la opinión muchas veces de los padres y apoderados. Se han hecho incluso consultas a nivel de las comunas en muchas partes para ir en esa dirección y saber qué es lo que está ocurriendo. Pero en lo concreto nosotros creemos que lo central hoy día está dado por las condiciones de infraestructura. Por ejemplo, hemos visto varios alcaldes durante esta última semana que han mostrado las deficientes condiciones de los establecimientos escolares que después de un año han estado cerrados. Es decir, aquí no ha habido tampoco una preocupación y una mantención muchas veces porque no están los recursos para mantener a los establecimientos en condiciones como para decir volvamos este segundo semestre, por ejemplo, si no pasa antes por una preocupación central por la infraestructura y el cuidado de estos establecimientos. Yo estoy ahora, por ejemplo, en la región de Magallanes y aquí también hemos visto cómo se han mostrado por parte de los concejales los últimos días las condiciones, los techos prácticamente en el suelo, no hay calefacción, o sea, hay una serie de situaciones primero que resolver. Y por tanto, lo que se está haciendo hoy día es indudablemente poniendo ese tema también como un eje esencial. Y respecto de la consulta de la comuna de La Reina, nosotros siempre hemos dicho que aquí creemos que cualquier solución pasa necesariamente por escuchar a las madres, padres, apoderados, trabajadores de la educación en general, es decir, a las comunidades educativas. No va a haber presencialidad verdadera, real, si no se escucha a las comunidades educativas. Teniendo o habiendo tenido un año y medio desde que comenzó la pandemia hasta ahora, ¿de quién es la culpa? ¿Quién es el responsable? ¿Por qué no se ha actualizado esa infraestructura y no se han generado las condiciones? Son temas que venimos hablando hace mucho rato ya. O Sí, sea, bueno, independiente de qué va a ser ahora, en algún minuto van a tener que volver los niños al colegio. exactamente, claro, es lo que nosotros hemos venido señalando. Aquí se ha perdido un tiempo precioso, en realidad un tiempo muy importante, y la responsabilidad es fundamentalmente del ministro de Educación. Aquí el ministro de Educación es el que no ha escuchado, el que no ha entendido, el que se ha enceguecido solamente en la idea de abrir las puertas de los colegios, es lo único que le ha importado. Le hemos dicho de innumerables formas, hemos tenido múltiples reuniones con diversas personalidades y autoridades diciendo que aquí lo que corresponde es escuchar a las comunidades y, por supuesto, prepararnos para esta apertura de establecimientos educacionales. Pero el ministro sigue creyendo que el tema se va a definir por decreto, que él va a decretar una fecha y que todos van a seguir porque solamente él lo dijo. Y la realidad no funcionó así durante todo el 2020 y tampoco le ha funcionado así durante el 2021. Pero es el ministerio, es el gobierno, es el Estado de Chile el que debe de garantizar las condiciones para este retorno a la presencialidad. Y así como no tenemos hoy día las condiciones de infraestructura, porque muchos establecimientos están absolutamente abandonados, lo mismo ocurre con el tema de los protocolos. Tampoco están los protocolos en todas las escuelas, como el ministro lo anuncia y lo dice, y por tanto, cuando los padres, las madres ven obviamente y desconfían de que estén las condiciones,
Estamos hablando precisamente de eso, de que ellos ven que en su territorio, en su escuela real, no la que aparece en televisión con el ministro porque anunció una semana antes que iba a ir a esa escuela y aparece todo limpiecito, todo bonito, con todo brillando. Esa escuela que aparece en la televisión no es la misma escuela que ve el padre en su territorio, en su población, en su villa. Y en esa población, en esa villa, en ese territorio, la escuela que el papá está viendo es muy distinta a la que ve el ministro y muestra por televisión. Por tanto, aquí el principal responsable es el ministro de Educación de que hoy día no estén las condiciones para el retorno a la presencialidad. ¿Ustedes han podido mirar la experiencia de los colegios que sí han retornado, colegios particulares subvencionados, colegios particulares pagados, que llevan varios meses ya presencialmente? Bueno, claro, aquí hay una situación de lo que significa la desigualdad que existe en Chile y nosotros nunca lo hemos negado. Aquí hay un grupo selecto que pertenece a una élite de colegios que tiene las mejores condiciones, en donde muchas veces los padres llevan a los niños en auto a la escuela y lo van a buscar en auto para llevarlos a su casa. Escuelas que tienen canchas de fútbol empastadas, con 2, 3, 4 gimnasios, escuelas que tienen todas las condiciones. Y por supuesto que allí nosotros nunca hemos dicho que no se puede volver a la presencialidad, porque si tienen las condiciones, adelante y que lo hagan. Pero ese no es el Chile real. Ese Chile representa al 5%, al 3%. Eso no ocurre en todas las poblaciones y en todos los sectores marginales de nuestro país. En las escuelas de nuestros colegios, de nuestras comunas, de nuestros territorios, la situación es absolutamente distinta. Y por eso que más del 90% de los padres no han mandado a los niños a la escuela, porque no confían y ven que sus establecimientos no tienen las mismas condiciones que la escuela italiana, que la Alianza Francesa o que esos colegios. Pero, ¿qué ustedes han visto en estas discusiones? ¿Qué ha faltado de parte de ustedes mismos, del gobierno también? Porque pareciera que todo está centrado en volver o no volver. El Colegio de Profesores se niega a retornar sí o sí, y por otro lado, el gobierno lo único que quieren es que vuelvan. Pero ¿por qué quizás no haberlo centrado en decir, bueno, queremos volver todos, los requisitos son estos 10, por ejemplo, no sé, X? Cosa que Bueno, quedara más clara la carga en el gobierno, en el ministerio, de cuáles son las cosas que hay que hacer o no. Y no solo centrarse en lo que está instalado en la opinión pública, que ustedes no quieren volver bajo ninguna circunstancia. es que eso no es efectivo. Yo la verdad que cada entrevista que he dado, en cada vez que he estado en los medios de comunicación, de todas formas hemos señalado, nadie, para nosotros es claro que nada reemplaza la presencialidad. Nosotros somos los más interesados en volver y ojalá a la brevedad. Y lo hemos dicho y yo lo he repetido en todas las entrevistas que he tenido, por tanto nadie puede decir que es algo nuevo que estoy diciendo. Todas las entrevistas que yo he dado a cualquier medio de cualquier tipo, yo he insistido, nosotros lo que más queremos es volver a la presencialidad, porque sabemos que nada reemplaza la presencialidad. Lo que nosotros hacemos como docentes es absolutamente irreemplazable y no es lo mismo hacerlo a través de clases telemáticas que en forma presencial. El problema no está allí, la discusión no es esa, porque sobre esa discusión estamos todos de acuerdo, todos queremos volver. Y particularmente los docentes que tenemos hoy día niveles de agobio terribles respecto de cómo se están llevando a cabo las clases. Tenemos un pequeño problema en la conexión con don Carlos, a ver si lo podemos retomar en los próximos segundos. El fondo, es decir, sí, el tema de fondo es otro. ¿Cómo nosotros hoy día garantizamos las condiciones para que efectivamente podamos volver en condiciones seguras, en condiciones que no expongamos a nuestras comunidades escolares y particularmente a nuestros estudiantes? Ese es el tema de fondo en discusión y sobre ese tema no hemos tenido acuerdo con el gobierno. Es más, bueno, nosotros hemos planteado, hemos dicho siempre, ¿cuáles son? Porque en un principio, y eso también ha salido entre todos los medios, planteaban la vacunación, se vacunaron los profesores mucho antes que el resto de los ciudadanos, pensando en que son un sector muy importante. Después, incluso en los últimos días mencionaba que existen otros virus, virus estacionales, pero esos virus estacionales los tenemos todos los años, entonces se puede agregar como una excusa o no para no volver, porque además ayuda, como le decía, quizá una caricatura o quizá tratar de extremar las posiciones que no representan realmente lo que ustedes piensan, pero se malinterpreta. a ver, sí, nosotros en realidad hemos sido bastante claros en señalar que hay condiciones fundamentales que deben de estar presentes. Es más, las pusimos por escrito ante el Consejo Asesor en febrero pasado. Yo participé en reuniones del Consejo Asesor donde llevé por escrito lo que estamos pidiendo precisamente para que no se diga que estamos planteando nuevas cosas o nuevas situaciones o que estamos cambiando. Dentro de esos temas, algunas de esas cosas sí, para quienes exactamente. No dentro de esos temas nosotros siempre hemos señalado que es fundamental, por ejemplo, tener niveles de control de la pandemia, que no significa que no exista pandemia,
porque con esta pandemia vamos a continuar seguramente por mucho tiempo más, años seguramente, años. Entonces no es que nosotros digamos no tiene que haber pandemia para volver, en absoluto. Siempre vamos a tener presente que esta pandemia va a continuar, por tanto decimos niveles de control de la pandemia, que signifique no tener la cantidad de contagios que hemos tenido este año. Hoy estamos a la baja y eso por supuesto que nos parece importante. Y nos parece importante que la positividad también esté a la baja y esté permanente durante un buen tiempo. Ese Pero es un punto. ¿no cree usted que quizás eso escapa de las competencias pensando que ya los aspectos sanitarios deberían verlo? Quizás médicos, expertos, pensando, ustedes han propuesto volver a la fase 4. Quizás otro tipo de cosas uno podría pensar como disponer de ciertos implementos, de los tamaños, de la infraestructura, cosas que sí dependan de los colegios. Sí, lo que sucede es que nosotros estamos en esta condición por una situación concreta que es una pandemia que hay en Chile. Y por tanto, uno de los temas para los cuales tenemos que volver a la normalidad, que nunca va a ser tan normal como era antes, pero que vamos a avanzar hacia allá, tiene que ver también con poder tener alguna situación distinta respecto de esta pandemia. Y por eso que ponemos ese tema, avalado en lo que dicen, primero que nada, los científicos y lo que dicen también muchos especialistas respecto del tema. Y yo quiero recordar que incluso... que había que acelerar el retorno a clases, no sí, traspasarlo después, a la fase 4. Sí, pero después de claro, pero después de un cortocircuito, después de que la situación de la pandemia esté controlada, no con 7.000, 8.000, 9.000 contagios como hemos tenido este año. Hoy día estamos a la baja, hoy día estamos en una condición distinta, pero por eso estoy diciendo que son varios los elementos que hemos venido planteando. Primero digo, pandemia controlada. ¿Califica como una pandemia controlada o todavía no? No, según lo que dice la OMS, pandemia controlada es cuando tenemos un nivel de positividad inferior a 3%, hoy día estamos en los rangos, durante mínimo un mes que se mantenga. Por tanto, creo que vamos hacia esa dirección, si es que no tenemos un estallido nuevamente fruto de estos permisos que se han dado. Eso es lo que tendremos que ver en las próximas 3 semanas. Pero en lo concreto, además del tema de la pandemia, a nosotros nos parece fundamental algo sustancial, que es el cumplimiento de los protocolos. Es decir, aquí hay protocolos que ha planteado el propio ministro de Educación, el propio ministerio. Nosotros queremos que esos protocolos, que los escribieron ellos mismos, se cumplan en todos los colegios de igual forma, no solamente en los colegios del Barrio Alto de 3 comunas de Santiago, sino que se puedan efectivamente cumplir en todas las comunas, en los territorios, en las poblaciones, en las escuelas más humildes de Chile, se cumpla el mismo protocolo que se cumple en Las Condes. Y eso es lo que el ministro ha sido incapaz de garantizar. ¿Y qué pedíamos nosotros para ello? La tercera condición, que sean las comunidades educativas las que fiscalicen el cumplimiento de esos protocolos. Y esto que parece tan sensato, tan importante, fue lo que acordamos incluso con el presidente de la República. 23 de febrero, Palacio de la Moneda, se acordó con el presidente y el ministro presentes que teníamos que conformar mesas de trabajo en todas las comunas de Chile para fiscalizar el cumplimiento de estos protocolos. ¿Y eso que el ministro se negó a cumplirlo hasta el día de hoy. Nunca más el ministro ha mostrado voluntad, nunca más se reunió con nosotros. Eso es lo más terrible, o sea, esas son las cosas que pasan en Chile con este ministro. O sea, llegamos a un acuerdo en el Palacio de la Moneda con todo el Consejo Asesor presente, el presidente de la República lo anuncia incluso en el punto de prensa, y nunca más el ministro después tuvo habido para reunirnos, para encontrarnos, nunca más nos citó, y se acabó toda comunicación de febrero hasta hoy día. Entonces, cuando aquí se dice que hay voluntad para conversar con las comunidades escolares, es absolutamente falso. Repito, porque eso ya estaba acordado y lamentablemente el ministro se ha negado después de esa fecha siquiera a encontrarse con nosotros para dar cumplimiento a ese acuerdo. Ese es el tema de fondo. Entonces, por eso que aquí no es que existe una negativa nuestra porque seamos porfiados, porque estemos en un gallito o porque tengamos diferencias políticas con el ministro. Aquí estamos, obviamente, en resguardo de la vida y la salud de nuestras comunidades educativas y estamos pidiendo que cumplan los compromisos que acordamos el 23 de febrero y que, repito, hasta el día de hoy no ha existido ninguna voluntad del gobierno para llevarlo a cabo. Esos son los temas centrales. Por supuesto que la vacuna para nosotros es un apoyo, es una ayuda, que también lo teníamos como condición. Podríamos hasta decir ya, se cumplió la condición de la vacuna, pero nunca dijimos que solo la vacuna era condición para volver. Era una de las 4 o 5 cosas que planteamos, pero repito, las otras no se han cumplido, los protocolos no han llegado, y no solo lo decimos nosotros, lo dicen los alcaldes. Cuando el alcalde Codina, que es de la misma tendencia política del ministro de Educación, dice que no le han llegado los recursos para sus escuelas, ¿qué es lo que está diciendo? Que no tiene implementos para poder dotar y cumplir con los protocolos.
Ese es el tema de fondo. Entonces, si usted sabe, porque nosotros conocemos la realidad, y nuestros profesores que los tenemos en todo Chile, nos cuentan que ni siquiera mascarillas han llegado, ni siquiera alcohol gel ha llegado a las escuelas, ¿cómo vamos a estar contentos con que abran los establecimientos? Porque allí obviamente que puede pasar cualquier cosa. Y si muere un niño mañana y en vez de 81 son 82 los niños muertos, ¿quién se hace responsable? ¿El ministro de Educación? Ese es el problema de fondo. ¿Qué le parece cómo ha ido evolucionando la propuesta o el requerimiento para la acusación constitucional contra el ministro? Bueno, nosotros creemos y somos partícipes, por cierto, de que el ministro sea acusado constitucionalmente por todo esto que hemos comentado. Además, porque creemos que pedagógicamente el ministro es responsable de que hoy día miles de estudiantes no tengan acceso a las clases telemáticas, porque es el Estado el que debe de proveer, y si se hubiese preocupado el ministro de eso, lo tendríamos, aquellos implementos para que los niños puedan acceder a las clases telemáticas, para que los niños puedan tener dónde conectarse. Hoy día hay problemas graves de conectividad y es realmente impresionante que en este país el gobierno y el Estado de Chile no le pueda entregar conectividad a estos estudiantes para estudiar, para ejercer el derecho humano fundamental como es la educación. Y por tanto, eso, a juicio nuestro, indudablemente que es un elemento a considerar para llevar adelante esta acusación constitucional. Y por tanto, esperamos que los diputados la voten favorablemente porque creemos que tiene fundamentos sólidos para poder llevarla a cabo. Bueno, justamente contar, como usted dice, han tenido una participación relevante desde el inicio de la gestación de la acusación constitucional, han conversado con varios parlamentarios. ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Han ido ganando? ¿Cómo está el ambiente? O sea, nosotros solicitamos, personalmente me correspondió a mí, en mi calidad de presidente, pedirlo formalmente ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y allí entregué también los antecedentes y entregué, por supuesto, los fundamentos que desde el Colegio de Profesores y desde los docentes consideramos son válidos para esta acusación constitucional. Lo mismo también en conversaciones que he sostenido con diversos parlamentarios sobre el tema y que tienen que ver con lo que pensamos las profesoras y profesores de Chile respecto del actuar de este ministro. Y pensando también en los impactos negativos que va a tener, ya lo decíamos, no solo los aprendizajes, niveles sociales, emocionales, ¿ustedes también tienen alguna noción de cómo ha sido la deserción escolar en lo que llevamos de pandemia del año pasado hasta ahora? Es un tema que está de a poco, pero que preocupa muchísimo también. Muchísimo, muchísimo, y duele el alma. Nosotros como profesores nos duele el alma que nuestros estudiantes no vuelvan, no se matriculen, que más de 40.000 docentes en Chile hayan salido del sistema. Duele en el alma que miles y miles de estudiantes no tengan conectividad. Duele en el alma porque es nuestra labor fundamental la de educar a los niños y jóvenes, por supuesto, para poder tener el día de mañana un Chile mejor y mejores condiciones también ellos, sus familias. Entonces, indudablemente que no tener el derecho humano central y fundamental respecto de lo que es la educación, nos parece que es clave. Y en ese sentido tenemos problemas de deserción, tenemos problemas magnitud, también, más o menos, cuántos niños han desertado hasta ahora? Los antecedentes que tenemos que son sobre 40.000 estudiantes los que han desertado del sistema, pero tenemos otras informaciones que hablan de cifras aún mayores. Por cierto, las estamos contrastando. Pero también el tema de la conectividad, muchos alumnos estando matriculados no están asistiendo a las clases telemáticas porque lamentablemente no tienen los espacios, los elementos tecnológicos para llevar adelante estas clases telemáticas. Finalmente, ¿en qué están en estos días? ¿Cuáles son los próximos pasos que van a tomar en estas discusiones que van minuto a minuto? Bueno, nosotros estamos insistiendo con los alcaldes, conversando con ellos, conversando con las comunidades educativas, insistiendo en la necesidad de que sean las comunidades las escuchadas. También estamos conformando mesas de trabajo a nivel de las distintas comunas y regiones del país para que a su vez conversen con las autoridades, alcaldes, consejos municipales y que se vaya viendo efectivamente dónde están las condiciones para el retorno, se pueda retornar y dónde no están, absolutamente que no se vuelva. Ahora, en esa perspectiva es central y fundamental que las comunidades sean escuchadas y nosotros tenemos línea directa con nuestros padres y apoderados y también estamos convocándolos y llamándolos a no enviar los niños a la escuela si es que no están garantizadas estas condiciones y por supuesto que también estamos insistiendo en que el Ministerio y el Estado de Chile asuma su responsabilidad frente a los serios problemas de infraestructura que están y que tienen hoy día nuestros establecimientos educacionales. Tenemos hoy día colegios en los cuales lamentablemente, incluso sin pandemia, no estarían aptos para poder ser utilizados, para poder desarrollar clases normales en esos colegios. Entonces, esos temas que hoy día pasan en un segundo plano no pueden ser
permitidos ni aceptados en el pleno siglo XXI en nuestro país. Es decir, no es posible que hoy día tengamos colegios que tienen el techo en el suelo y se pretende que así se hagan clases normales como si nada, solo porque tenemos un ministro que lo único que le preocupa es que la puerta del colegio esté abierta. Y cuando él hace la evaluación del retorno a la presencialidad, dice 8.000, 5.000, 7.000 colegios abrieron la puerta hoy día. A nosotros nos interesa que esté la puerta abierta del colegio, pero también nos interesa que los niños puedan ingresar en forma segura y se puedan dar en ese colegio las clases como corresponde. No solamente para la estadística, saber cuántas escuelas se abrieron, pero que eso no signifique de que los niños ingresen. Tenemos muchos casos de colegios que tienen 1.000, 1.200, 1.500 alumnos de matrícula, el ministro abre la puerta del colegio, llegan 10 estudiantes, llegan 15 alumnos. Eso no resuelve absolutamente nada y no es posible que el ministro se quede contento y satisfecho solo porque se abrieron las puertas y no le importe que los niños reciban la educación que ellos se merecen. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Ojalá encuentre los puntos de encuentro lo antes posible. Que le vaya muy bien. Esperamos, nosotros como siempre estamos plenamente disponibles, nosotros seguimos insistiendo que la vida y la salud debe de ser siempre lo primero y lo sustancial. Queremos volver a la presencialidad, en lo que más anhelamos y esperamos como docentes, pero queremos que sea en condiciones en que indudablemente nuestros estudiantes y nuestras comunidades estén seguros. Muchas gracias, que tenga un muy buen día. Un gusto de saludarla, igualmente, muy buen día. Igualmente, lo dejamos a todos invitados a seguir informándose junto a nosotros aquí en emol.com.